1723, las constituciones de Anderson y el nombre propio, las constituciones de los francmasones, que contiene la historia, cargos, reglamentos, etcétera, de aquella augusta y justa venerable fraternidad. Así dice el título de la página de, de las constituciones, no era su verdadero nombre. Algunos personajes involucrados, obviamente el primer gran maestro fue Anthony Sayer, del 24 de junio de 1717, aunque él no participó en las constituciones, fue el primer gran maestro de la Gran Logia de Londres y Westminster. El segundo gran maestro fue George Payne, a partir del 24 de junio de 1718. El tercer gran maestro fue John Theophilus de Saguliers, a partir del 24 de julio de 1719. También fue diputado gran maestro en 1722. Y luego repitió George Payne en 1720. Él compiló las regulaciones generales. Él empezó este proceso, en realidad, que fue dando ideas y complementándose después. Ahorita vamos a ver cómo el siguiente gran maestro fue John Montagu, segundo duque de Montagu, el 24 de junio de 1721. Él ordenó la preparación del primer libro de las constituciones. El siguiente gran maestro, Philip Wharton, duque de Wharton, a partir del 24 de junio de 1722, él recibió el libro de las constituciones. Bueno, él las promulgó ya en enero de 1723. Desde luego el reverendo James Anderson, el autor del libro de las constituciones. Él fue gran segundo vigilante en 1723 cuando se promulgaron, de hecho. John Payne, el grabador del frontispicio. Ahí está a la derecha, de Saguliers, y abajo James Anderson, el reverendo James Anderson. ¿Cómo se realizó esta obra? El 29 de septiembre de 1721, de acuerdo a su propio relato, en 1738, en la segunda versión de las constituciones del reverendo, se le ordenó a él resumir las antiguas constituciones góticas o antiguos deberes en un nuevo y mejor método por parte del duque de Montagu, que era el gran maestro de ese momento. Luego, el 27 de diciembre de ese año, el duque de Montagu, gran maestro, designó 14 hermanos eruditos para examinar el manuscrito y después fue aprobado. El 25 de marzo de 1722 se mandó imprimir para la aprobación de la Gran Logia el 17 de enero de 1723, casi un año se iba a pasar todo eso. Es cuando se agregó la manera de constituir una logia por parte del gran maestro Wharton ya en aquel momento. En el mismo libro de 1738, en este libro, el del 1723, está impresa una aprobación formal de la Gran Logia y los maestros y vigilantes de 20 logias, con la excepción de 2 maestros, que no tiene fecha, y también una copia de la resolución de la comunicación trimestral del 17 de enero de 1722-3, dirigiendo la publicación y recomendándola al gremio. O sea, su promulgación fue el 17 de enero de 1722-3, en este caso para nosotros es 1723, en ese momento manejaban este tipo de año, porque era 1722 en Londres en ese momento su año corriente, y en 1751 adoptaron el uso corriente, que era el 23, para nuestras fechas sería 1723, que hizo un ajuste ahí del año. El 28 de febrero de 1723, la obra fue publicada por Senex and Hook, fueron los que imprimieron. Contenido, tiene varios capítulos. Para empezar, el frontispicio, su grabador o dibujante fue John Payne. Enseguida, la dedicatoria al último gran maestro, el duque de Montagu, por parte de Theophilus de Saguliers. Curioso que la dedicación de la obra haya sido al anterior gran maestro y no al que estaba en ese momento, y ahorita vamos a ver por qué. Continuación, una introducción histórica, dice Anderson, realmente es alegórica, por parte de Anderson, desde los antiguos deberes, comenzando desde que Adán tenía la geometría en su corazón, etc. Después, un conjunto de los cargos, o cargos antiguos, eran 6. Después, las regulaciones generales de George Payne,
que en este documento ya habían sido modificadas, no se conoce el documento original de George Payne que empezó en 1720. Después, la postdata, postscript, la manera de constituir una logia del duque de Montagu, gran maestro en ese momento, la aprobación de estas constituciones del duque de Wharton y compañía, perdón, el anterior duque de Wharton también, y compañía, las canciones del maestro, los vigilantes, compañeros y aprendices. Porque el maestro en ese momento todavía había 2 grados, era aprendiz y compañero, el maestro era el venerable maestro. Por eso va en este orden, la canción del maestro, que es el venerable, los vigilantes, compañeros y aprendices eran los que tenían el estatus, y de hecho en el documento no, ni siquiera habla de grados, dice la parte de compañero, no habla ni de grados, pero si vamos a tomar de grados, en ese momento solamente eran 2 grados, el tercer grado se crea alrededor de 1725, después de las constituciones de Anderson, y quedan en firme en 1738 horas y 3 grados en la segunda versión, como 3 grados, pero en este momento no. Y después el final, el de 17 de enero de 1723, día de la promulgación. Bien, este es el frontispicio por John Payne en algún momento después del 25 de junio de 1722. ¿Por qué después de esa fecha? Porque el 24 de junio había tomado en la gran maestría el duque de Wharton. ¿Qué nos dice el frontispicio? Si ven, aquí hay varios personajes. Aquí a la izquierda está el duque de Montagu, gran maestro de 1721 a 1722, con John Bill, diputado gran maestro. Con él empieza la figura de gran maestro, antes no existía eso. Como era un monarca, necesitaba alguien que realmente fuera el operativo como gran maestro, y él inventó la figura de diputado gran maestro. Joseph Belleneau, gran primer vigilante, y Thomas Morris, gran segundo vigilante. Son los 3 que ven a su izquierda, atrás de él. Luego está Philip Wharton, aquí a la derecha, gran maestro de 1722 a 1723. Enseguida de él, con ropa clerical, está John Theophile de Saguliers, la mente creadora prácticamente de todo eso, como diputado gran maestro de él. Y luego ellos que están aquí en medio, Joshua Pinson, gran primer vigilante, y William Hawkins, gran segundo vigilante. Aunque recuerden que él también, ese año, James Anderson fue gran segundo vigilante, pero en el frontispicio no está Anderson. ¿Ok? Y vemos una escena donde Montagu le está entregando las constituciones al duque de Wharton, el nuevo gran maestro, con su comitiva de diputado gran maestro y grandes segundos vigilantes. En el fondo, aquí el fondo, si alcanzan a ver, central enmarcado por 2 filas de columnas, hay una imagen de la partición del Mar Rojo, no sé si alcanzan a apreciar el Mar Rojo al fondo abierto, haciendo referencia a la huida de los israelitas de Egipto y su viaje a través del desierto del Sinaí, la tierra prometida. La imagen simboliza la redención y la obtención de posesión. Los pilares que están aquí son conjuntos de órdenes de arquitectura, son 5, como son el fondo el toscano, dórico, jónico, corintio y al último más cercano el compuesto. 5 órdenes de arquitectura en ambos lados. En el primer plano, abajo, aquí abajo, no sé si alcanzan a ver entre los 2 personajes, entre los 2 grandes maestros, hay una representación de la proposición 47 de Euclides aquí. Un triángulo rectángulo con el cuadrado del lado opuesto al lado recto igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados. El símbolo está asociado con la arquitectura y lo usa un Pastmaster en una logia masónica, esto del lado inglés, y debajo está, dice, no se alcanza a apreciar, pero dice Eureka, una referencia de exclamación de Arquímedes, lo he encontrado. La palabra está relacionada con la heurística y describe técnicas basadas con la experiencia y la observación para el aprendizaje y la resolución de problemas. Arriba está Apolo, el hijo de Zeus, un dios tanto en la mitología griega como romana. Está dibujado en el cielo con las riendas de un carro, una representación alegórica del sol, acercándose a su meridiano. Apolo era el dios de la curación, la música y la poesía, el líder de las musas y la deidad patrona de Delfos.
La intención es inculcar en el espectador una sensación de bienestar filosófico, científico y espiritual e insinuar la aprobación divina. Esto es lo que nos dice el frontispicio, eso es lo que hay en el frontispicio. De hecho, se ve una entrega pues con alta fraternidad, vamos a decir, en cuanto a quien empezó, quien ordenó las constituciones, que fue el conde de Montagu, hacia su sucesor, que fue el duque de Montagu al duque de Wharton. Quien hizo este frontispicio fue John Pine, uno de los grabadores más destacados de Londres. También produjo los primeros directorios de las logias masónicas que detallaban nombres, signos, lugares y fechas de la reunión de las logias. Las listas se actualizaban periódicamente. Y a continuación, este es un ejemplo. Este es, por ejemplo, de 1725, es un directorio, y aquí habla dedicado al gran maestro en ese momento. Logias regulares, es una lista de logias regulares constituidas hasta el marzo de 1725, dice ahí. Aquí está una serie, en la primera columna está unos grabados que te está diciendo qué logia era. Si se fija en el primero a la izquierda, el que está arriba, dice que se reunían en St. Paul Churchyard, en el patio de la Catedral de San Pablo, y era el ganso y la parrilla. Aquí está un ganso y una parrilla, aunque no tengan nombre, es la logia ganso y la parrilla, y aquí a la derecha te dice cada cuándo se reunían. Después, en la segunda fila, la cabeza de la reina se llama esa logia, la siguiente logia se llamaba la cabeza de la reina. Te decían que calle se reunía cada cuándo, y después sigue el cuerno, se reunía en Westminster, luego la cabeza del rey, en Ivy Lane, y luego el grifo, Newsgate Street, y así, los tres compases. Es la manera que él hacía el directorio. Muy interesante para mí. Vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a desplazar a 1738 tantito para entender algunas cuestiones. En la página, ya en 1738 es la segunda versión, página 114 y 115. Y en el cuarto párrafo hacia abajo, lo que nos dice acerca de lo que sucedió dentro de la alegoría histórica que hace Anderson en su primer capítulo, que empieza desde Adán y termina con los reyes de ese momento. Obviamente en 1738 metió toda la historia de 1723 hasta 1738. Nos dice, el buen gobierno, aquí nos dice, el buen gobierno del gran maestro Montagu inclinó a los mejores a continuarlo en la presidencia o en la silla un año más, y por eso se demoraron en preparar la fiesta. Pero Philip, duque de Wharton, recientemente hecho un hermano, aunque no fue maestro de una logia, siendo ambicioso de la silla, consiguió que otros se reunieran con él en el Stationers Hall, en el Salón de los Redactores, el 24 de junio de 1722, y sin tener grandes oficiales, pusieron en la dirección al maestro masón más antiguo, o al maestro pues de una logia más antiguo, que no era el actual maestro de una logia, de hecho, en ese momento, hecho dice también irregular, y sin los acostumbrados ceremoniales, lo proclamó en voz alta dicho viejo masón. Continúa el siguiente párrafo, que es el penúltimo. Philip Wharton, duque de Wharton, gran maestro de masones, y el señor Joshua Timpson, herrero, el señor William Hawkins, masón o albañil, como grandes vigilantes, pero su gracia no nombró a ningún diputado o gran maestro. Ni la logia se abrió y cerró de debida forma. Continúa en este párrafo aquí abajo. Por lo tanto, los nobles hermanos y todos aquellos que no tolerarían las irregularidades repudiaron la autoridad de Wharton, hasta que el dicto hermano Montagu reparó la ruptura de la armonía, como convocando a la Gran Logia para reunirse el 17 de enero de 1723 en el King's Arms antes mencionado, donde el duque de Wharton, prometiendo ser fiel y leal, el diputado gran maestro de Montagu, lo proclamó en voz alta al más noble príncipe hermano nuestro. Aquí arriba y a la derecha dice,
Philip Wharton, duque de Wharton, gran maestro de masones, quien nombró al doctor de Saguliers, en ese momento diputado gran maestro, Joshua Timson, previamente dicho como primer gran vigilante, y a James Anderson, AM, dice ahí, el maestro de las artes, grandes vigilantes, porque Hawkins, que era el gran segundo vigilante, dimitió por estar siempre fuera de la ciudad. Si se fijan, pues este es un hecho revelador de lo que ocurrió en 1722, el 24 de junio. Realmente la Gran Logia planeaba que Montagu continuara otro año, pero Wharton, duque, recientemente hecho masón, prácticamente lo que estamos viendo es el primer golpe de Estado a una Gran Logia, lo que ocurrió en la Gran Logia de Londres. Y al final de cuentas, lo que dice que el mismo Montagu cedió después de meses y reparó la situación por fraternidad, lo vamos a poner así. Y aparte, el duque de Wharton, el gran maestro de 1722 a 1723, hay que recordar una cosa. Esos años ya los Hanover ya estaban muy asentados y Wharton era abiertamente jacobita, apoyaba a los pretendientes a la corona que vivían en Francia, que eran los Stuarts, los jacobitas, descendientes de James Stuart II, que lo habían exiliado, el golpe de Estado en 1688, vivían en Francia, su hijo, el viejo pretendiente, y su nieto, el joven pretendiente, son los que constantemente esos años, esas décadas, estaban haciendo guerras en contra de Inglaterra para recuperar la corona. O sea, cuando salieron los Stuarts, los Estuardo, entraron los Hanover. George Hanover primero entró en 1714. Bien, entonces Wharton no lo deja muy bien parado en estos párrafos, aparte de que era abiertamente jacobita. Él tuvo que ir después de 1724 a Francia. De hecho, se vuelve gran maestro de Francia, parece que fue el primero en 1728. Es discutido por los investigadores, pero se abrió logias ahí, después abrió logias en España. Yo creo que por ese motivo también revela ese suceso James Anderson. Pero un hecho muy importante y revelador. Así es que, como ven, la cuestión del frontispicio que se creó en 1722, pues realmente no es dulzura como lo muestra el frontispicio, ¿no? Como yo te entrego las constituciones y todo muy bien. Vamos a regresar al documento de 1723. Ahora sí, las constituciones. Después del frontispicio vamos a ver esta página, ¿no? Que dice las constituciones de los freemasones, conteniendo la historia, cargos, etcétera, que damos al principio. Año de la masonería, 5723, año domini, año del señor, 1723. Se agrega 4000 años a la masonería simbólica para los Estados Unidos o Inglaterra. Bien, continúa con la dedicatoria a su gracia del conde de Montagu. Y empieza mi señor Corón de la gracia del duque de Wharton, ya en ese momento, gran maestro, presente gran maestro de los francmasones. Si se fijan abajo hay una palabra de Purí, aquí contenía de Purí, es un pie de página. Todas las hojas que se imprimieron en continuación tienen este pie de página. Por ejemplo, aquí dice Constitutions, en la siguiente página va a haber esto en continuación. Bueno, hace la dedicatoria al duque de Montagu, y eso lo hace de Saguliers. Son 4 páginas y aquí está. Y ya termina, ¿no? La dedicatoria por parte de John Theophilus de Saguliers, diputado, gran maestro en ese momento ya. Obviamente estas 4 páginas que van al principio se imprimieron después, o sea, no se imprimieron en continuación, de hecho no tienen el número de página, y se pusieron al principio, y el tipo de letra y todo es muy distinto. Vamos a continuar con la siguiente sección, que es la introducción histórica o alegórica. Aunque aquí no dice 1, esta es ya la página 1. La parte histórica, Anderson incorpora libremente y sin precisión textual cualquier pasaje de los antiguos cargos que le convine, y de hecho utilizó el manuscrito Cook como fuente primaria para su historia.
En 1738 afirma que en 1718 George Payne deseaba que los hermanos trajeran a la Gran Logia todos los escritos y todos los registros antiguos y que se produjeron y cotejaron varias copias de las constituciones góticas, que él le llamaba así. También alega que en 1720 varios manuscritos valiosos relacionados con el gremio fueron quemados apresuradamente por algunos hermanos escrupulosos en 1720. La historia, la parte más extensa de las constituciones es esto, la historia, son 48 páginas de hecho. Trazó la masonería o la geometría desde Adán, porque en ese momento geometría era sinónimo de masonería o construcción o arquitectura. Desde Adán, Caín, Noé y sus hijos con las artes antediluvianas, llamó masonería noaquita en la versión de 1738, Moisés, Salomón, toda la construcción del segundo templo de Salomón, etcétera, hasta llegar a su situación reciente en ese momento, pasando por los reyes estuardos y luego con George Hanover I, terminando con su gran maestro John Duque de Montagu, aunque el actual de 1723 era el Duque de Wharton. Si ustedes se ponen a leer este capítulo, pues empieza aquí, dice Adán, nuestro primer padre, creado después a la imagen de Dios, el gran arquitecto del universo. Esta es la primera vez que se usa el gran arquitecto del universo, aquí, precisamente aquí. De haber tenido las ciencias liberales, eso es aterrizado en 1790 por la República de Platón, que hizo en 390 el manuscrito Regius. Pues sabían las reglas benedictinas, se comportaban los grandes masónicos, y aparte invitó cuestiones filosóficas de Platón, ciencias. Particularmente la geometría, si se fijan, y dice, es muy importante en la masonería, y es pues para saber, para que puedas ser un constructor, un arquitecto, un masón, lo que quieres ser masón es constructor allí. Tienes que conocer sobre todo la geometría. Escrito en su corazón, dice, desde la caída encontramos estos principios en el corazón brotando y bueno, y sigue, ¿no? Y aquí se explican, dice, hay una palabra que es el pie de página y continúa la impresión. El anterior, voy a regresar, aquí está el pie de página y continúa en que no hay. ¿Okay? Esto se imprimió totalmente independiente. Esto pues, tiene su pie de página. Y aquí, por ejemplo, hay notas a la derecha, el año del mundo 1, esto ocurrió 4003 antes de Cristo. O sea, en la cuenta para que él está tomando son 4004 años antes de Cristo. Todos los sucesos que él va narrando dentro de esas páginas a la derecha tiene estas notas y va diciendo en qué época está de la creación del mundo. 4004 años antes de nuestra era. O sea, año 1, 4003 años antes de Cristo. 1 más 4003, 4000. Nos vamos a brincar a la página 48 porque no voy página por página, sería difícil. Pero para que sepan, es el capítulo más extenso, de la página 1 a la 48. Básicamente es más de la mitad del documento. Aquí en la 48, aquí remata, aquí son notas, pero aquí remata en esto de aquí. Bajo nuestro presente valioso gran maestro, el más noble príncipe John Duque de Montagu. O sea, en ese momento donde él termina el capítulo histórico, era 1722, o sea, todavía no entraba el Duque de Wharton y hasta ahí lo remató. Aquí continúa el pie de página D, entonces continúa, eso es lo que sigue, que son los cargos o deberes de un francmasón, si se imprimieron en el mismo set, en la misma época. Los cargos de un francmasón o deberes. Se dice que los cargos, de los cuales hay 6, aquí están enumerados los 6 abajo, se extrajeron de registros antiguos de logias más allá del mar, dice su explicación, y de aquellas de Inglaterra, Escocia, Irlanda. En la aprobación que ahorita vamos a ver se afirma que ha examinado varias copias de Italia, Escocia y varias partes de Inglaterra, aunque no hay una seguridad de todo esto.
de los 6 cargos, el primero causó inmediatamente después de su aparición muchos problemas. Reemplazó la antigua invocación de la Trinidad y cualquier otra cosa que pudiera haber declaraciones de creencias religiosas y cristianas en la práctica de las logias por una vaga declaración que solo debemos estar obligados a esa relación, a esa religión, perdón, en la que todos los hombres están de acuerdo. Pero en ese momento, Londres, pues eran básicamente en su mayoría cristianos. Sí, había católicos, había anglicanos, había presbiterianos, pero básicamente eran cristianos. No se sabe si realmente lo que está diciendo es eso, ¿verdad? Pero lo deja así. De hecho, la completa tolerancia religiosa se había convertido en la regla de nuestro gremio en ese momento. Pero la Gran Logia de 1723 no estaba lista para un cambio tan repentino y causó muchos malos sentimientos y posibles secesiones. Fue la base de una serie de ataques a la nueva Gran Logia, estos 6 cargos. El primero habla de Dios y la religión, el segundo del magistrado civil supremo y subordinados, el tercero de las logias, el cuarto de los maestros, vigilantes, compañeros y aprendices, quinto de la administración del gremio en el trabajo y sexto de la conducta, al cual está subdividido en 6 también, que la conducta en la logia mientras está constituida, la conducta después de la logia que haya terminado, los hermanos no se hayan ido, la conducta cuando los hermanos se reúnen sin extraños, pero no en una logia, la conducta en presencia de extraños no masones, la conducta en casa en el vecindario, y sexto, la conducta hacia un hermano desconocido. Esta es la página 49 que dice aquí arriba. Vamos a seguir en secuencia en este caso, sí, 50 y 51, algunas cuestiones relevantes. Ahora ya está abierto lo que había desglosado al principio, dice concerniente a Dios y a la religión. 1, ¿verdad? Dios a la religión. Algo destacable siempre acerca que el iniciado no puede ser un estúpido ateo, aquí dice. Ni religioso libertino, como base de la masonería tradicional o andersoniana. Por ejemplo, en nuestra constitución que tenemos toda esta parte, ahorita la vamos a ver. De hecho, dice que el iniciado no puede ser un estúpido ni religioso libertino. Hasta le quitaron lo de ateo. 2, de las autoridades civiles. El masón debe de mantenerse como sujeto pacífico, dice aquí, ante los poderes civiles. Así que la masonería de inicio no manda a nadie a hacer conspiración ni revoluciones. Esto de acuerdo al origen, esto de acuerdo aquí. Y siempre hasta se presume, ¿no? La masonería hizo esta revolución, causó la independencia de Estados Unidos, hizo la revolución francesa, etc. La independencia de Estados Unidos, o la revolución, que ellos le llaman así, hubo masones en ambos bandos. ¿Okay? De hecho, había grandes logias de la Gran Logia de 1717, había grandes logias provinciales de la de 1751, los modernos y los antiguos en Estados Unidos. Los del lado de los antiguos, los de 1751, eran más tendientes a apoyar la independencia. Los grandes logias derivadas de 1717 eran más proclives a apoyar a la monarquía. Por eso en Estados Unidos, cuando van a la guerra de independencia, básicamente los grandes maestros del lado de los modernos o de 1717 se regresan a Inglaterra y en lo general los grandes maestros de los antiguos, la de 1751, se quedan con las grandes logias en Estados Unidos. ¿Okay? Por eso en Estados Unidos tienen rituales masónicos más antiguos que Inglaterra, o corte ritual. Porque en Inglaterra, a la postre, en 1813, se fusionan las 2 grandes logias y hacen un nuevo ritual. Y en Estados Unidos queda la línea de los antiguos. Bien. Aquí el cuarto, a la derecha abajo, de los maestros, vigilantes, compañeros aprendices. Ningún maestro o vigilante es escogido por su señorío, sino por su mérito. Básicamente es lo que dice. Vamos a la siguiente página, que es la 52. Arriba a la izquierda, dice, ningún hermano puede ser vigilante hasta que haya pasado la parte de compañero. No dice que tenga el grado. Tampoco un maestro o ser un maestro hasta que haya sido vigilante. Tampoco gran vigilante hasta que haya sido maestro de una logia.
Tampoco gran maestro, al menos que haya sido compañero antes de su elección. Ahí te estoy diciendo que para ser gran maestro no tuviste que haber sido ni maestro de la logia, ni vigilante, ni gran vigilante. Todos los demás están supeditados a esa cadena, menos el gran maestro. ¿Por qué? Porque en ese momento los grandes maestros, pues fue Montagu, fue Wharton, eran duques, por cuestiones, diferencias monárquicas, es la verdad. Quien también debe ser noble de nacimiento, dice, o un caballero de mejor manera, o un estudioso eminente, o algún curioso arquitecto. Y para lo mejor y más fácil, honorable desempeño de su silla o presidencia, el gran maestro tiene el poder de elegir a su propio diputado gran maestro. La gran mayoría elegía al gran maestro, elegía a los grandes vigilantes, pero el diputado gran maestro lo elegía a él. Porque él quería realmente hacer las funciones. Para eso se creó la figura de diputado gran maestro. Porque, por ejemplo, en Inglaterra está el gran maestro, el duque de Kent, y tiene su programa maestro, que es el que hace las cosas, y luego el diputado gran maestro. Ahora vamos a, bueno, aquí dice, amén, somos de ti, es como dicen, somos de ti, como así sea, y termina esta sección de los cargos. Aquí dice post, a continuación, post, o sea, se imprimió en el mismo set, esta parte. Este es un adendum que básicamente habla de una provisión que había hecho Enrique IV en los años 1450 y tantos a la reunión de gremios en Inglaterra, pero aquí dice que lo proscribió la reina Isabel I y que realmente era legal reunirse dentro de un gremio, ¿verdad? Porque prohibió no solo a la masonería, sino a los constructores, prohibió distintos gremios. Bueno, aquí dice que no hay ningún problema. Lo que dice, vamos a hablar de toda esta lectura. Ese es un adendum de ese capítulo. Vamos a continuar con las regulaciones generales. Ahorita vimos en el capítulo anterior los cargos. Ahora vamos a las regulaciones generales. Ambas cosas están en nuestra Constitución de Tamaulipas. Y ahorita vamos a llegar a ese tarde que temprano. En 3 días no vamos a tardar. Las regulaciones fueron escritas por Anderson. Las regulaciones fueron reescritas, más bien, reescritas por Anderson. No se conocen los escritos originales de George Payne. Si recuerdan, fue lo primero que trató de hacer George Payne en 1720, cuando fue gran maestro. Bueno, estas de aquí son basadas en las de George Payne, aprobadas por la Gran Logia el día de San Juan en 1721 en el Stationers' Hall, el Salón de los Papeleros o Redactores de Londres. Aquí dice, compilado primeramente por Mr. George Payne, cuando fue gran maestro, y aprobado en Gran Logia el día de San Juan Bautista, o sea, el 24 de junio de 1721, en el Stationers' Hall, o el Salón de los Redactores Papeleros de Londres. Cuando el príncipe John, duque de Montagu, unánimemente fue escogido como gran maestro, ese día fue el cambio, y ese día, pues, fue compilado, ya había compilado George Payne las regulaciones, en ese día las aprobaron, pero esos documentos no se conocen, sino simplemente la reedición de esos que ya fueron incorporados aquí. Pero si se fijan, hay un preámbulo, ahí está lo que pasó, el preámbulo de hay una explicación. Y las explicaciones sirven mucho, y ahorita también vamos a llegar a ese punto. Y luego aquí te dice que fue escogido John Bill como su diputado del maestro, etc. Y aquí comienzan las regulaciones, que son muchas, no solo son 6, son muchas, son 30 y tantas. Son 30 y tantas. Aquí vamos a hacer otro paréntesis. The Stationers' Hall, la compañía de los papeleros o redactores, porque el salón pertenecía a The Stationers' Company, a la compañía de los papeleros, y este era su salón. Si ven aquí arriba, pues esto de hecho es actual. Aquí está a la izquierda lo que se ve afuera de ese salón. Aquí en medio está su banderín. De hecho, es muy, muy parecido a la Gran Logia de Londres. Estas 3 figuras tienen 3 torres, y en esta forma, así como si fuera una escuadra abierta, la Gran Logia de Londres tiene un compás abierto, y en la derecha es por dentro, ¿cómo se ve? Bueno, la compañía Librea de la ciudad de Londres para las industrias de comunicaciones y contenido. La ambición de todas las empresas de la ciudad
era poseer un salón, y la compañía de redactores no fue la excepción. En 1554 compró al colegio de Pedro de St. Peters, al este del decanato de la Catedral de San Pablo. En 1606 los papeleros se expandieron a un nuevo local en el sitio actual del salón. En 1666 el gran incendio destruyó el Stationers' Hall junto con la mayor parte de la ciudad de Londres, el gran incendio de Londres. El secretario en ese momento de ello, George Tocqueville, logró llevarse la mayoría de los registros de la compañía a su casa, acto considerado por la cual la compañía está en deuda por la sobrevivencia de su archivo único. El trabajo en el nuevo salón comenzó en 1670 y en 1673 el nuevo salón se utilizó para la cena del Día del Alcalde. O sea, había una importancia en ese salón. Aparte, este salón está, si lo ubican actualmente, lo pueden buscar en Google Maps, Stationers Hall, Londres. Lo van a ver que está como 3-4 cuadras de la Catedral de San Pablo. ¿Cuál es la referencia? La Catedral de San Pablo. Ahí se fundó, atrás estaba la taberna del Ganso y la Parrilla, que fue donde se fundaron las 4 logias en 1717, es la Gran Logia de Londres. ¿Okay? Hay una relación muy, muy directa. Por eso les hago este paréntesis, porque esto también lo tenemos en nuestra gran constitución, pero con un error, o con varios, pero ahorita lo vamos a ver. Páginas 71, 70, me estoy brincando para ver algunos aspectos relevantes de las regulaciones. En el 12, aquí está el tercer párrafo, la Gran Logia. Dice, debe tener comunicaciones trimestrales alrededor de las Michelinas, Navidad y el Lady Day o el Día de la Dama. ¿Qué es esto? Las Michelinas es el 29 de septiembre. Es la fiesta de los arcángeles o fiesta de San Miguel o todos los arcángeles. 29 de septiembre es cerca del otoño. Navidad, cerca del solsticio de invierno prácticamente. Y el Día de la Dama, que es el 25 de mayo, conmemora la visita del arcángel Gabriel a la Virgen María, informándole que va a ser madre, la anunciación. 25 de marzo, prácticamente es equinoccio de primavera. Pero manejado en fechas religiosas, es lo que te está diciendo aquí. De hecho, nuestra constitución también viene eso, más o menos, pero sí maneja eso. Por eso hacemos nuestras reuniones. De hecho, en la versión de la Constitución de nosotros de 2010, te habla que las tareas trimestrales va a ser en la tercera semana de septiembre, la tercera semana de diciembre, la tercera semana de marzo. Ahora, en una reforma se puso que la segunda quincena, que la segunda quincena. Si se fijan, en era la tercera, cuarta semana. Y bueno, la otra gran reunión, pues obviamente el 24 de junio, es importante, que ahí es donde hacían, los de Londres siguen haciendo el cambio, ¿verdad? En el 13, aquí abajo, a la izquierda abajo, el párrafo dice, los aprendices deben de ser admitidos maestros y compañeros solo aquí, es decir, en la Gran Logia, al menos que sea por una dispensa, o sea, se les daba grado nada más en Gran Logia. Esta frase fue en algún momento el campo de batalla de los estudiosos de la existencia de 2 grados contra 3 acerca de esa época. Esta frase, porque te dice que los aprendices deben de ser admitidos maestros o compañeros nada más en Gran Logia y causa una gran confusión. Pero después se llegó y se determinó que realmente eran 2 grados. Aquí a la derecha es la última página de las regulaciones, nos ubicamos al 70. Bien. Aquí aparece, dice el 39, cada logia tiene su poder y autoridad de hacer nuevas regulaciones. Bueno, de acuerdo a las antiguas fraternidades, proveyendo siempre que los antiguos landmarks sean cuidadosamente preservados. Esta palabra, landmarks. Se menciona landmarks, pero no se dice cuáles son, ¿ok?
En esa época realmente no existían landmarks. Landmarks es algo obvio, algo que se puede ver. Y para ellos, según era algo obvio, ¿pero qué? Bueno, los landmarks, la lista de landmarks se empezaron a hacer 130 años después en Estados Unidos. Los famosos landmarks de Albert Gallatin McKee. Hubo varias listas de landmarks. Nosotros tenemos una de esas listas y ahorita vamos a ver cuál es. No son las de McKee, las de McKee tiene 25. Y lo último landmark de McKee dice que los landmarks no deben ser nunca movibles porque son landmarks. Okay. Bueno, pues para empezar, aquí no existían los landmarks, pero dice que hay que cuidar los landmarks o los antiguos límites. ¿Cuáles son? Aquí lo marca, aquí se dice, pero no dice, nunca dijo cuáles son. Vamos al siguiente postdata, que básicamente, esto sí lo hizo Wharton, que es la aprobación, la manera de constituir una nueva logia, por los cargos de un maestro, etcétera. Te dice cómo constituir una nueva logia, lo que te está diciendo este postdata. Y sigue la página, bueno, 71, 72. Y nos vamos a ir a la derecha. Esta es la aprobación del documento. Nos vamos a ir aquí a la derecha poquito. Los firmantes dice que Philip Duque de Wharton, gran maestro, y luego de Samueliers, LLD y FRS, diputado gran maestro. ¿Qué quiere decir todo eso? Philip Duque de Wharton, gran maestro, está aceptando y aprobando las constituciones de Anderson, y por su diputado gran maestro de Samueliers, LLD, que significa Doctor of Laws, o sea, es doctorado en leyes. Y FRS, Fellow of Royal Society, o sea, pertenecía a la Royal Society, la famosa Royal Society, una sociedad de científicos a la cual pertenecía Newton. En ese momento me parece que era presidente Newton. Él era un Fellow de la Royal Society. No existe esta sociedad muy importante de Londres, científica. Básicamente ahí nace la base científica de nuestra era, en la Royal Society, de hecho. Bueno, aquí hay 20 logias firmantes. Bueno, aquí dice Lucia Gibson, William Hawkins, grandes vigilantes. Y los maestros y de las logias particulares, como se dice aquí, y aquí cada uno, aquí son 20, cada uno está el nombre del maestro de la logia y los nombres que son los vigilantes en cada uno. ¿Bien? Entonces, cuestiones aquí relevantes, Thomas Morris, de aquí, Thomas Morris, el primer maestro, fue el gran segundo vigilante del 21 al 22. Vamos al cuarto, George Payne. George Payne, que fue un gran maestro antes de todo esto, que aparece como maestro de logia. Compiló las regulaciones originalmente. 5, dice Mr. Matthew Birkett, maestro. Ok. Autor de la canción de los aprendices, ahorita vamos a ver, incluido en este documento, que se promulgó el 17 de enero de 1723, pero él murió el 31 de diciembre del 22. Y aún así parece como... Francis Conde de Dalby, en el 11, aquí, aquí fue el siguiente gran maestro de Wharton. John Beale, el 12, aquí dice John Beale, fue el primer diputado gran maestro de la historia, y aquí dice FRS también era científico, pertenecía a la Royal Society. 17, aquí hay algo muy importante. James Anderson, aquí dice AM, maestro en artes. Como maestro, es el único lugar en todo el documento donde van a ver ustedes que se dice que él es el autor de la obra. Aquí dice, no lo alcanza a apreciar, pero está muy lejos. James Anderson dice, the author of this book, el autor de este libro. Esta es la única parte que dice que él es el autor de este libro. No aparece ni al principio, ni al final, ni nada, nomás a la lista. James Anderson, el autor de este libro. Y aquí vemos que hay dos faltantes. El 8 está en blanco, y por aquí el 10 también está. Entonces decimos al principio eran 20 logias firmantes, pero 2 no se sabe por qué. Vamos a las canciones. Rápidamente están las canciones, como dijimos, de los maestros, de los vigilantes, de los compañeros, de los aprendices. Dice, está hecho por el autor es James Anderson, y prácticamente la canción habla desde el padre Irán, es una cuestión de historia.
Canción de los Vigilantes, otra también cuestión de historia y diseño por el autor, también por Anderson. Luego la canción de los compañeros, autor Charles de la Fe, Squire, caballero. Esta habla de otras cosas, no habla de historia. Y luego la canción de los aprendices, por nuestro hermano Matthew Baker, de los 20 firmantes. Dice, deceased, muerto, le había fallecido. De hecho, esta canción, pues todavía recientemente se cantó. Lo último está en Kings. Londres, 17 de enero de 1723, la comunicación trimestral, este libro, ¿no? Por instrucción de la gracia de Duque de Montagu, nuestro pasado gran maestro, teniendo la regularidad, aprobación, el manuscrito de la Gran Logia, este día se produce, o se pide imprimir, es aprobado por la sociedad. Bueno, básicamente se ordena que sea publicado, recomendado al uso de las logias. Philip Duque de Wharton, gran maestro, de Sabulies, como gran maestro. Todavía no acabamos. Bueno, esta es una página posterior donde los impresores, Tenex and Co. dice otras obras que han hecho. Fechas probables de las secciones. Bueno, el frontispicio, en algún momento después del 25 de junio, esto es de acuerdo a Lionel Beaver, que fue venerado maestro de una logia. Las secciones, bueno, así, el frontispicio en algún momento del 7 de junio de 1722. Dedicatoria probablemente inmediatamente antes de la publicación del 28 de febrero de 1723, el corporano de último. La introducción histórica alegórica antes de 25 de junio de 1722, porque llega donde termina la introducción histórica hasta el gran maestro de ese momento era Montagu. Conjunto de los 6 cargos, impreso junto a la sección anterior, redactada conjuntamente con las regulaciones generales, después de la instalación de Wharton el 24 de junio de 1722. La posdata, la manera de constituir una logia, impreso con la sección anterior. Los indicios que le decía del pie de página, las continuaciones. La aprobación de esas constituciones entre el 25 de noviembre y el final de diciembre de 1722, no el 17 de enero, porque en esa fecha, el 25 de noviembre ya había 20 logias, para enero había como 30, entonces quemaron 20. Matthew Baker falleció el 31 de diciembre de ese año y aparece como firmante, entonces no fue el 17 de enero. Luego las canciones y partituras después del 17 de enero del 23, un poquito antes. Aquí arriba, después de las canciones y las partituras, dice la música de los compañeros, de la canción de los compañeros, contiene muchas hojas, dice arriba, haciendo mucho para imprimirse aquí. La logia de la cual los autores de la canción y la música pertenecen, lo prestarán en manuscrito a otra logia cuando sea deseado. Algunas particularidades: es la primera constitución de la masonía especulativa. Otra, la figura de diputado gran maestro surge con el gran maestro Duque de Montagu el 24 de junio de 1721. Antes solo había grandes vigilantes. La figura de diputado gran maestro surgió para ser el ejecutivo del gran maestro, al ser un noble. Lo especifica en la página 52. Es la primera vez que se utiliza el mote de gran arquitecto del universo en la página 1. Y viene de Juan Calvino en el año de 1536 en su libro Las instituciones de la religión cristiana. Al ser el reverendo James Anderson un ministro presbiteriano, se asume que lo tomó de ahí, de Juan Calvino. En la página 70 se menciona la palabra landmarks, pero nunca se especifica cuáles son los antiguos landmarks. En la página 74, donde se desglosan quiénes amparan este documento, es el único lugar donde se menciona al reverendo Anderson como el autor de este libro, en el desglose de los 20 firmantes. Vamos a pasar a un apartado más particular en cuanto a nuestra Constitución en la Gran Logia de Tamaulipas. Gracias. Bueno, disculpa, me estoy tardando mucho en la presentación, pero igual
les gusta. Hay una sección dentro de la Constitución. La Constitución lleva a la Constitución y luego lleva este apartado que dice antiguos límites, preceptos de la masonería y reglamentos generales. Y luego están los reglamentos. O sea, son varios libros en uno. Esto dice antiguos límites y preceptos de la masonería y reglamentos generales comparados con los antiguos registros y sus costumbres de la fraternidad en el Stationer's Mail. O sea, el mayo de los redactores no tiene nada que ver. Ese es el primer error, porque debe decir for. Dice, el Londres del 24 de junio de 1721. Y si recordamos, en esa fecha es cuando George Payne le da el relevo al duque de Montagu en el Stationers Hall, precisamente en ese lugar. Pero comenzamos, este libro tiene tres cosas. Antiguos límites o landmarks, después los preceptos o cargos, y después los reglamentos generales, que son las regulaciones compiladas por Payne. Son tres cosas. Y comienza, dice, comparadas con los registros, sus costumbres de la fraternidad en esa fecha, y comienza con los landmarks, 15 landmarks que no existen en esa fecha, los landmarks no existen en esa fecha, y estos 15 landmarks son de John Simmons en su libro Tratado Familiar de los Principios y las Prácticas de la Ciencia Masónica para la Gran Logia del Estado de Nueva York, en 1869. Lo que les dije hace rato, los landmarks se abren en Estados Unidos. Las landmarks se hicieron en Estados Unidos en los años 1850 y tantos. Las listas, no había una lista de landmarks. Entonces se hicieron varias. Aquí hizo unas, otros hicieron otras. Y es más, una gran logia puede no tener landmarks. De hecho, en Estados Unidos, de las grandes logias, como la mitad usan las de McKee, la otra mitad usan otras, unas no tienen landmarks. ¿Okay? Si tú tienes en tu constitución y reglamentos de tu gran logia, pues todo cubierto, no necesitas ni landmarks, no necesitas todo esto, en realidad. Pero es como que, bueno, nos da como soporte porque son los landmarks, son muy antiguos y siempre han existido. Eso no es cierto. Y aparte de este último landmark, bueno, aquí ven unas anotaciones que hice, porque los comparé con esa lista de John Simmons de 1869. Y de hecho tiene variaciones, sí son esas, pero tienen variaciones. Entonces eso de que no son modificables. Digo, estos básicamente son los landmarks de la Gran Logia de Tamaulipas, porque son estos, pero ya modificados. Bien. Algún hermano de Tamaulipas en algún momento los metió y hasta los modificó. Ahí voy poniendo cuáles son iguales, cuáles son más o menos, cuáles palabras sí, cuáles palabras no, pero sí son esos 15. De hecho, hasta cambió el orden. A la izquierda voy poniendo el 1, 4, 10, porque el 1 si conseguí con el 1, luego este de acá de abajo, la regla y guía de toda la ley Morales era el 2, de saliste y así. ¿Okay? Entonces, estos landmarks son de 1839. No tiene nada que ver con lo que dice aquí que fue el Stationers Hall de 1721. Esa es una. De hecho, el último landmark dice que la intacta conservación del espíritu, forma de la sociedad, es uno de los compromisos que tienen con sus miembros para que conforme la han recibido ellos, sea transmitida a sus sucesores sin alteración alguna. Sin alteración alguna, ¿qué? La conservación del espíritu. En este landmark no te está diciendo que los landmarks son inmovibles. No está diciendo eso. Ninguno de estos, de hecho. Vamos a la siguiente sección dentro de este libro. Segunda sección. Antiguos preceptos de los francmasones, dice. No, son los árboles superiores. Y si se recuerdan, son 6. Y comenzamos. El ser supremo y la de la religión. Aquí es donde me decía. No llegarás nunca a ser estúpido ni religioso y dar la palabra de estos cargos son los de 1723 de Anderson. Tampoco son los regulaciones de Payne. No tiene nada que ver con eso. Bueno, aquí en las autoridades civiles. Vamos a brincar que la logia, tener maestros aprendices, no quiere meter un maestro, ¿verdad? Y el original no tiene nada más. Bueno,
dices, aquí dice que para ser vigilante al menos tienes que haber cumplido tu tiempo de compañero. Aquí obviamente le cambiaron al maestro. ¿Por qué el hermano que tomó eso empezó a hacer ciertas adecuaciones? Porque dice, bueno, pues para que seas vigilante tienes que ser maestro, lógicamente. Pero pasa una cosa, esta es cuestión histórica, y si tú lo quieres presentar como cuestión histórica e instrucción, que está bien, tienes que poner un preámbulo explicativo y dejarlo intacto, documento, porque si lo modificas a que sea actual, y aparte tú tienes los artículos de la Constitución y tienes los artículos de reglamentos, algunas cosas de aquí que es cuestión histórica ya no machan, no embonan. Exacto. Entonces, si tú lo vas a dejar, déjalo como lo original, pero haz un preámbulo explicativo, como se hace en cualquier documento. Bueno, esto se presenta por cuestión histórica, por tal fecha, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que un hermano sí hizo eso, el original de eso. Bueno, aquí está que para ser vigilante tuviste que haber cumplido su tiempo de maestro, dice, el original dice en su ceremonia de compañía. Y así, hay una serie de modificaciones al original que tú dices, bueno, esto es histórico, pero realmente no lo quiero traer a la actualidad de los países. Y después algo como habla de la conducta. Vamos a la tercera sección, los reglamentos generales, que son las regulaciones, que estos también son de Anderson, pero fueron originalmente de Payne. Y fíjense lo que dice aquí. Comparado con los antiguos registros, los contratos de la fraternidad aprobados el 24 de junio de 1921 en Stationers Hall, está correcto. No puede ser un mayo de los registros. Tiene sentido y, bueno, entiendo que lo transcribió todo mail H parece M, la doble L se le hizo Y. Ese sí es un error que sabe de esto. Pero aquí en esta parte sí lo dice. Pero al final de cuentas, estos reglamentos generales, que son como 30 y tantos, de Anderson, son originalmente de Paynes. Aquí se puede decirse eso. Aquí lo que les decía, que la gran logia se junta primero trimestral, el día de San Miguel, en la Pascua de Navidad, y la Anunciación, el 5 de marzo, el Lady Day, conveniente como se llama. Si tú tienes esto en la Constitución y no hay un preámbulo explicativo de que esto es una base fundamental y que a partir de esto las grandes logias fueron adoptando sus propias constituciones, artículos, etcétera, y tú lo empiezas a leer, que me pasó a mí, leo la Constitución, yo la conozco, me gusta leerla, y la leo, yo llegaba a esta parte, ok, yo sé de cuándo sale esto, pero pues, me está diciendo una cosa, pero ya en los artículos acá me dice otra. Tienes que explicar que esta parte es histórica, es una base anterior. De hecho, toda gran logia puede hacer su propia constitución como la hace, sin tener en cuenta todo esto, mientras tú tengas bien redactados tus artículos y cubra todo lo que tenga que cubrir. No necesitas landmarks, no necesitas todo lo que te histórica, pero la puedes tener, pero para mí le falta mucho preámbulo explicativo a esto que tenemos en esta parte. Bueno, la última regulación, la gran fiesta o convocatoria última, la gran logia, se reúne el día de San Juan, todo esto se reúne. Dice la aprobación del día de San Juan del año 1621, como la fecha donde Payne le da las regulaciones a montar como papel primario. Y aquí habla de los antiguos límites. Recuerden, lo original dice: hay que preservar el cuidado de los últimos landmarks y antiguos límites o landmarks. Obviamente, ahí no podemos cuadros. Del libro que les digo donde salieron esos 15 landmarks, es John Simmons, un tratado familiar de los
Principios y prácticas de la jurisprudencia masónica, de John Simmons, Paz Grand Master de New York, en 1869. Se estaba haciendo una jurisprudencia para su gran logia del estado de Nueva York. ¿Okay? Principios y jurisprudencia, capítulo 1 dice, la ley, los landmarks, dice, para la acción para hacer esta constitución de la gran logia del estado de Nueva York, la acción de los promotores, una logia o subordinada en su carácter individual, es regulada y controlada, te dice, 1, por los antiguos landmarks, o las leyes no escritas de la masonería, dice él mismo aquí, o las leyes no escritas de la masonería, está poniendo algo, no, cosa obvia, están los landmarks, no están escritas. Bueno, él ahí mismo ya empezó a escribir unas. 2, por las constituciones escritas y las regulaciones generales, como base con la de 3, por usos, costumbres, reglas, edictos y resoluciones teniendo la fuerza general de la regulación. Y luego empieza a explicar. Los antiguos landmarks son aquellos principios masónicos del gobierno, en los cuales son parte de la ley masónica, por reglas de gobierno. Y luego empieza a redactar landmarks que no existían. Él hizo su propia lista. Aquí no dice que son las leyes distintas de los y aquí les escribe o crea unas. Y empieza la existencia, crea la existencia de un supremo poder divino y la inmortalidad del alma. Y luego la ley moral, son las que tenemos nosotros modificadas, de hecho, y cambiadas de orden, pero son estas. De hecho, la 15 se termina con la 15, dice que el espíritu y forma general de la sociedad, como así lo trataron sus padres, sean inviolables y transmitidos a nuestros sucesores. El espíritu. Luego, en el 14, 15, las páginas, vamos a brincar a la 21, porque aquí ya vemos los cargos de un francmasón. Todo esto ya lo trae directamente de las constituciones de Anderson. Los 6 cargos, limpieza, extracto de los antiguos registros del ojo más allá de nada, Inglaterra, Escocia, Irlanda, lo mismo que dice Anderson. Y bueno, empieza Dios y la religión, y bueno, entonces no se escucha, queridos hermanos. Así es, se perdió el audio. meses en toda la tienda. Gran venta total de cómics. Las mayonesas McCormick están hechas con aceites naturales que te hacen muy bien. Por eso te lo decimos en grande. Come bien y rico. Que se deja cautivar por la pantalla grande. Entonces, eres un cinefan. Adquiere tu tarjeta Cinefan y disfruta la magia del cine al máximo. Con 20 boletos y 20 copos a un precio increíble. Búscala en la taquilla de tu Cinemex favorito.
sácate el hambre de la cabeza. Pide tus favoritos por 50 pesos en tu primera orden en productos seleccionados. Si se quiere mantener como referencia histórica de instrucción, es loable, pero habría que ser más precisos. Opciones. Se borra o se deroga completamente. Si se mantiene, habría que componerlo de la manera original y hacer una introducción explicativa y poner las correctas referencias. O no se hace nada al respecto, ¿verdad? Son mi punto de vista, lo que se puede hacer con eso. Sí. Cada una de sus voces te dirá: soy extraordinario. Episodio estreno, viernes a las 9:45, solo en Discovery. Listo, ahí está mi bibliografía. De hecho, me faltó el último libro que les puse ahí, la bibliografía. Las constituciones Anderson anotadas por Lyman Bieber en la segunda comunidad en 1778. Hay otro libro que se llama La llave de la masonería moderna, en inglés. Y bueno, ahí dejo a vuestra disposición, consideración. Ojalá haya sido de provecho y les haya gustado. ¿Es cuánto? Excelente. Muchas No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto que pueda yo abonarles o inclusive aumentar las dudas también con mucho gusto. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique Domínguez. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Te alcanzo a escuchar un poco. Déjame acerco aquí al computador. Oye, ¿y en qué momento se pierde ese el aspecto de los títulos nobiliarios para el interior de los talleres? Bueno, no es que se pierda o no es que se gane. Estás hablando en cuanto... ¿Te refieres en cuanto a qué? ¿En cuanto a la dirección de un gran maestro o en cuanto... No, negativo. Lo que pasa es que dentro de toda la narración que fuiste dando de la historia, hablabas del duque, y aquí pues nosotros no acostumbramos, digo, aunque en México no existen los títulos nobiliarios, no acostumbramos utilizar los títulos profesionales, por ejemplo. Entonces, creo que mi pregunta va enfocada a que yo escucho que en la historia de la masonería, en los inicios, pero por lo menos del 1722 hacia un poco hacia los 1800, como que sí era muy preponderante los títulos nobiliarios. Yo quisiera saber si se perdió esos usos, o en algunos países donde existen títulos nobiliarios se les sigue dando ese mismo tratamiento a los hermanos que pertenecen a esos talleres. Muy bien, mi hermano Enrique Domínguez. Buena pregunta. Hay que tomar en cuenta algo. Estas constituciones primarias fueron para la Gran Logia de Londres en Westminster, ¿ok? Que a la postre fue la Gran Logia de Inglaterra. De hecho, ellos no surgieron queriendo ser la Gran Logia de Inglaterra, sino Gran Logia de Londres y Westminster, ahí localmente. Eso nunca se perdió. Para ellos nunca se perdió. Después del Duque de Montagu, siempre y siempre han tenido un gran maestro perteneciente a la nobleza hasta nuestros días. De hecho, el actual, cuando en 1717 nace la Gran Logia de Londres. En 1751 nace la Segunda Gran Logia de Londres, eran competencia. En 1800, y también tenían sus nobles dirigiendo. En 1813, cuando se juntan las dos grandes logias, y por eso se llama la Gran Logia Unida de Inglaterra, porque se unen las dos, en ese momento los dos grandes maestros eran duques y eran hermanos de sangre. Bien. Entonces ellos juntan las dos grandes logias, y si te fijas, también en ese momento los dos eran nobles. En este momento, y para siempre continuó siendo un noble. Ahorita es el duque de Kent, primo de la reina Isabel recién fallecida. El duque de Kent tiene más de 50 años siendo gran maestro, pero no es un título realmente vitalicio, sino cada año tienen su votación y él pues surge otra vez como gran maestro. Así es que, pero bueno, sigue siendo un monarca, bueno, parte de la monarquía, no un monarca, parte de la monarquía en el caso
de la Gran Logia de Inglaterra. En Francia pasó un poquito así esos años, pero después ya no. Francia es otra historia, muy compleja, muy revuelta. Recuerda que cada Gran Logia hace su constitución propia. Puede ser basado o no en ciertas cosas, como en este caso las de Anderson o no. Cada Gran Logia decide qué hacer o no. Pero bueno, en cuanto a los títulos, que un gran maestro sea de un título nobiliario, en Inglaterra sigue siendo un hecho. Ok, y te preguntaba porque si vos recuerdas aquel impasse que se vive cuando Maximiliano y Benito Juárez, se menciona que Maximiliano había sido iniciado. Pero dentro de la historia también hay quienes dicen que eso es mentira, pero que era mentira básicamente por dos cosas. Una, porque sí hubo alguien que retejó a Maximiliano y no supo contestar. Exacto. Ajá. Y la otra, porque por la naturaleza misma de su nobleza, era imposible que fuera masón por el juramento al que se debe. Y ellos, su título nobiliario, lo obtienen por un monarca que es supuestamente, bueno, de ahí nace la nobleza de títulos concedidos por Dios. ¿Y quién les otorgaba a ellos esos títulos? Pues era el clero. Entonces, la naturaleza de la nobleza, entonces, en teoría, va en contra de los principios de la masonería. Esa es la duda, ¿no? No, realmente no. De hecho, si te fijas, es que la masonería no es que sea antimonárquica o quién sabe esto, ¿no? De hecho, si te fijas, usamos medallas, usamos condecoraciones. Si tú te pones a analizar sin develar nada en ningún grado, dentro del mismo rito es cosa que he aceptado dentro de sus grados, ve los nombres, todos sabemos los nombres de cada grado. Caballero de Oriente, de Oriente-Occidente, Caballero Rosacruz, Caballero del Sol, Caballero Kadosh. ¿Qué es un caballero y dónde nació esa figura? En la época medieval, ¿por qué peleaba? Por su reino, peleaba por la monarquía y peleaba por la religión cristiana. ¿Ok? Queda ese vestigio. Si aún así los rituales se fueron modificando con algún fin o no, dentro del tiempo, espacio, lugar, fecha, lo que sea, pues tienes ese remanente y nos condecoramos como lo hacían los de la monarquía. O sea, hasta sería un poco irónico, perdón lo que estoy diciendo, yo sé que a lo mejor no es del agrado de todos, pero la masonería no es antimonárquica y se nos ha hecho creer eso por el tipo de línea ritual que tenemos en México. ¿Okay? Y la masonería no nace siendo antimonárquica, nace a la par con la monarquía en Inglaterra, con George Hanover I. Y está la muestra. Pero la masonería se va modificando dependiendo del lugar, el espacio, se van modificando los rituales con algún propósito. Pero no nace siendo antimonárquica, ¿no es cierto? Eso es una arenga de los rituales de Vicente Antonio de Castro que tenemos en México. Por eso pensamos eso. Muchas gracias. Espero haber contestado tu pregunta, mi hermano Enrique. Fuerte abrazo. Igualmente, Andrés. Un abrazo. Bueno, ¿alguien de aquí que alguna pregunta, duda? Bueno, y mi hermano Juan Carlos también. No tengo una observación. Importante saber que es un significado. Esto como son y los grados que se dan, se le llaman caballeros. Sí, si querés lo tenemos y bueno, es lo que existe, es lo que es. ¿Algún hermano quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Adelante, hermano Marco Antonio. Sí, muchas gracias, querido hermano. Excelente, mis felicitaciones acá del oriente de la logia José Martín número 90 de Nuevo Progreso, Tamaulipas. Un gran saludo y un gran abrazo fraternal a todos mis queridos hermanos ahí que están siendo instruidos y
mis felicitaciones. Sin duda es muy acertada su plática respecto a la historia desde James Anderson, el reverendo. El texto y el contexto histórico pues nos marca que, como ya se mencionó, pues había monarquía, era un gobierno monárquico. Y si nos vamos a los antiguos, como cuando dijo usted que no podíamos desde la página 1 a la 50, pues remarcar toda la historia desde Adán hasta a los actuales gobiernos de John Anderson, las primeras grandes logias. Creo y me alegra que haya sido, y que no es una casualidad, que el reverendo James Anderson se le ha dado la comisión de revisar esos antiguos escritos para que pudiera hacer y compactar esa constitución de Anderson, que está muy, muy versada, con una ley moral muy apegada. Sobre todo, pues me alegra saber que el hermano James Anderson pues agregó el nombre del gran arquitecto del universo, quizás apegado a la iglesia presbiteriana liderada por Juan Calvino, y que después pues vino una gran reforma, la reforma protestante, y que eso pues cambió algo que se mencionaba en uno de los comentarios que hacía usted. Decía que no fuera un masón, un irreverente libertino religioso. Sabemos en el contexto histórico pues que a pesar de que había mucha religiosidad, como en los tiempos del primer siglo, a veces algunos religiosos pues trastornaban el verdadero sentido del amor, de la fraternidad. Y sabemos que de nuestros rituales pues vienen muchos signos, muchos simbología desde nuestros templos, una remembranza, la columna que estamos viendo ahí, la columna J y la columna B que se menciona en el libro de los Reyes, pues todo eso nos habla de que nuestra masonería, de nuestro ritual, todo está pegado a usos y costumbres que están dentro de la historia bíblica. Y pues, queridos hermanos, mis grandes felicitaciones. Soy Marco Antonio Anaya, su servidor, de acá, José Martín número 90. Y sé que el hermano Anderson no fue una casualidad, sino que fue una causalidad en el tiempo, porque sabemos que, si no mal recuerdo, de Lara él también propuso que estuviera el gran libro de la ley moral, que es la Biblia, la gran luz que nos ilumina a todos los queridos hermanos en el mundo. Mis felicitaciones, querido hermano Andrés Francisco, y a los queridos hermanos que están presentes en el taller. Un abrazo fraterno a todos y muy buena noche, y gracias. Saludos de mi madre logia, José Martín número 90, desde el Nuevo Progreso, Tamaulipas. Gracias, queridos hermanos. Gracias, hermano Marco Antonio. Un fuerte abrazo hasta Nuevo Progreso. Qué amable. Sí, varias cosas. Se cree que lo que quería hacer el reverendo Anderson al decir gran arquitecto del universo, en ese momento, esa situación, tratar de hacer una institución más ecuménica, más universal, porque había religiones de distintos tipos. Curiosamente, después, cuando llega a Francia la masonería, acá en Inglaterra la quiere ser deísta, en Francia se vuelve teísta, y ahí empiezan a surgir los grados que tenemos ahorita en el rito escocés. De hecho, irónicamente, en el momento de que Francia era bastante católica. Gracias, hermano Marco Antonio. Fuerte abrazo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien de aquí quiere hacer algún comentario? Si no, ya para ir cerrando la transmisión. No sé si alguien más. Si no, vamos a pasar con nuestro muy respetable gran maestro que nos va a brindar una pieza oratoria aquí final. Sí, aquí nos escuchamos. Reconocimiento. Muy buenas noches. Pues prácticamente hemos disfrutado a plenitud estos conocimientos de carácter histórico que nos permite entender de una manera más amplia del por qué estamos aquí. Les hablaba en un principio que hay una analogía
entre las constituciones mexicanas, la de 1857 y 1917, fíjense el número que estamos marcando, 7. Y las constituciones de Anderson, 1723. La Constitución de 1917 se llevó a cabo después del estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Transcurrieron 7 años. En el caso de las constituciones de Anderson, estamos hablando nacimiento de la masonería especulativa, 1717, y la Constitución que regula las acciones dentro y fuera de nuestros talleres, 1723, 6 años transcurrieron. Quiero hacer énfasis en cómo nació esta gran comisión de tecnologías de la información y acentuar además por qué estamos en la respetable hoja simbólica Cedros del Líbano número 79, que en este momento se constituye en la parte medular de la muy respetable Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas. Hubiéramos querido tener un auditorio más amplio, más sábio, más necesitado de un aprendizaje que nos permita que nuestro crecimiento y desarrollo se pulse a través de toda la gran jurisdicción tamaulipeca. Por ello, cuando se me acercó mi respetable hermano Andrés Francisco León Espinosa y me propuso crear esta gran comisión, de inmediato lo acepté como candidato a la gran maestría, porque me di cuenta que tuvimos 2 años penosos, pandémicos, sometidos, el 2020 y el 2021. En 2022 empezó a aclararse el panorama en todo el mundo. Y es así cuando surge esta gran comisión en abril del 2022. En este momento se están conjuntando 11 conferencias magistrales virtuales, donde nuestro muy querido hermano Andrés Francisco invitó a los hermanos más prominentes de toda la República Mexicana para que expusieran sus conocimientos y los compartieran generosamente con nosotros. Pero como buen líder que es, decidió clausurar estas conferencias el día de hoy, 23 de febrero, con un tema muy ad hoc sobre el origen de la masonería especulativa a través de reglamentos que conformaron las constituciones de Anderson. Un pastor presbiteriano, doctor en filosofía, pero que además de los conocimientos que exhibió en su época, tuvo una característica muy importante. Logró conciliar intereses de ingleses, de irlandeses, de escoceses, muy diferentes cada uno de ellos, con sus religiones, con sus costumbres. Mas, sin embargo, él logró convencerlos de que era muy importante regular la instrucción masónica desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista social y desde un punto de vista moral. Por eso hoy, a 300 años de distancia, podemos observar que los articulados de estas constituciones de Anderson, comparado con la constitución de la muy respetable Gran Logia de Tamaulipas, es casi similar. Se nos enseña cómo debemos de comportarnos dentro y fuera de los talleres, que tengamos que tener nosotros un estilo de vida en el cual nos permita ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. No podemos ser diferentes. Aquí nos enseña, en base al discurso que pronuncia el orador, tenemos que ser mejores personas, mejores ciudadanos y mejores hermanos para que el mundo sepa, gran arquitecto del universo, que hemos estado en tu presencia. Con ello, quiero hacer entrega a nombre de la Gran Logia de Tamaulipas
de un reconocimiento que a la letra dice lo siguiente: a la gloria del gran arquitecto del universo, la muy respetada Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, Gran Oriente de Tampico, Tamaulipas, México, otorga el presente reconocimiento a la Gran Comisión de Tecnologías de la Información por su destacado ciclo de conferencias virtuales durante el ejercicio masónico 2022-2023, Fidencio Pérez Vázquez, honor, talento y virtud, con un total de 11 conferencias componentes de calidad nacional e internacional, con un promedio de asistencia de 45 hermanos y más asistentes que visualizan las repeticiones, asistencias de distintos grandes orientes como Venezuela, Honduras, Aruba, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Chile, Nicaragua y además los estados mexicanos, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Esto ha sido un hito para la Gran Logia de Tamaulipas, esperando que en el próximo gran ejercicio masónico 2023-2024 continúe esta valiosísima Gran Comisión de Tecnologías de la Información. Signa el presente reconocimiento a nombre de la Gran Logia de Tamaulipas, su muy respetado gran maestro Ramón Arias Martínez, signado el 23 de febrero de 2023. Le pido al venerable maestro de este respetable taller, a mi querido hermano presidente de la Gran Comisión, a mi querido hermano Darío Rosales, que estuvo batallando con los circuitos. Todos ustedes, a mi muy respetable gran maestro Luis Castillo Treviño, que pasen por favor al frente y ser testigo de honor de la entrega de este reconocimiento que esta gran maestría pone a su disposición a los queridos hermanos de esta comisión. Muchas felicidades para todos los presentes y para los que estamos en la pantalla. Muchísimas gracias, muy respetable gran maestro, por este valioso reconocimiento para nosotros, miembros de la Gran Comisión de Tecnologías de la Información, y lo recibo con mucho gusto a nombre de los hermanos miembros de la Gran Comisión. Hay algunos que no están aquí, pero trabajan arduamente también en la Gran Comisión, el hermano Harry como vicepresidente de la zona norte. Y muchísimas gracias. Eso lo veo para nosotros. Aquí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia de manera virtual. Mi hermano Agustín Castillo, por favor, invítanos al segundo seminario de Historia de la Masonería en México, el 19, 20, 21 de mayo, por favor. Rápidamente. Buenas noches, queridísimo hermano Andrés. Primeramente, felicitarte. No pude tomar la llamada, la voz anteriormente. Muy respetable gran maestro Ramón, un gusto saludarlo. Para los hermanos que no tienen la oportunidad de haberme conocido anteriormente, me presento. Mi nombre es Agustín Castillo. Actualmente trabajo en mi madre logia Mario Luna Aguilar, número 43, aquí en el Gran Oriente de Guadalajara, Jalisco. Estamos jurisdiccionados a la muy respetable, benemérita y centenaria Gran Logia Occidental Mexicana. De hecho, soy portador de el triple abrazo fraterno y el ósculo de paz por parte de nuestro muy respetable gran maestro Fernando Valenzuela Michel. Y pues les platico a grandes rasgos. Tuvimos a bien por ahí darnos a la tarea de crear un seminario de historia. Primero lo tuvimos en Veracruz el año pasado, por ahí con la dirección de nuestra coordinación y apoyados por el muy respetable Gabriel Benítez. Entonces ahora este año nos toca a Jalisco. Guadalajara va a ser la sede de este próximo segundo seminario. Aceptó mi querido hermano Andrés participar activamente, siendo él uno de los principales exponentes. Por ahí luego les paso el dato de toda
la relación de todas las grandes ponencias que vamos a tener. Les adelanto un poquito. Viene el muy respetable Gabriel a presentarnos la regularidad de la masonería en México, todo su origen. Querido hermano Andrés también viene a presentarnos también una excelente ponencia. Viene de Yucatán, querido hermano Magaña, muy respetable también gran maestro. Viene también Agustín Aguilera, mi tocayo, de Zacatecas, también a regalarnos una gran ponencia. El muy respetable pasado gran maestro Juan Gopar de Oaxaca, también hablarnos sobre nuestro hermano Porfirio. Entonces realmente va a ser una gran fiesta, a la cual me permito invitarlos a todos mis queridos hermanos. La verdad es una gran oportunidad de fraternizar entre todos los grandes orientes, todos los hermanos que vivimos ampliamente la regularidad, y créanme que va a ser un gran evento. Es cuanto, querido hermano, y muchísimas gracias por la participación. Gracias, querido hermano Agustín, que sí, un fuerte abrazo hasta la perla del occidente. Y bueno, con esto yo creo que cerramos la transmisión virtual. Muchísimas gracias a todos. Ahorita nos vamos a disponer a la clausura de la tenida ya forma masónica. Así es que les enviamos un fuerte abrazo, mis hermanos, a todos en Zoom. Hasta luego, gracias.